Este video es continuación de los videos correspondientes a planos de corte. Acá tenemos un plano de corte que se llama concurrente. Es decir, que no es un plano, sino que son dos planos. Este es un plano y este es otro plano. Y se le llaman concurrentes porque van a este vértice. Entonces estos son planos propios de piezas como esta que ustedes ven aquí, en las que existen círculos concéntricos. ¿Sí? Estos, por ejemplo, son círculos concéntricos. Y esta también es una circunferencia concéntrica a esto que está acá. Solo que esta circunferencia es la que indica cuál es el radio al cual se van a fabricar o realizar estos agujeros. Es decir, es la circunferencia que sostiene el centro de estos cuatro agujeros que ustedes ven acá. Es decir, ellos son equidistantes. Los centros de estos agujeros son equidistantes. Tienen todos el mismo radio a este centro. Es el centro común de esta circunferencia. Podemos ver también en otros arreglos, quiere decir otras distribuciones, es decir, que tengamos entonces otros agujeros, por ejemplo, que estuvieran entonces a otra disposición, porque estos están a 45 grados, lo estamos viendo acá en esta cota, y que también estén un poco más cercanos al centro, es decir, que su distancia sea más cercana al centro. Y entonces, en una situación como esa que acabo de describir, también es conveniente trabajar con estos planos concurrentes. Entonces, ¿cómo funcionan estos planos concurrentes? Funcionan de tal manera que este, por ejemplo, permanecería fijo y este es el que barre esta parte y se coloca acá en esta posición. Por eso es que entonces esta vista en corte que pertenece a estos planos concurrentes es una vista alineada y no proyectada. Significa que si nosotros trazamos aquí una línea, vamos a ver que esta altura corresponde con este diámetro, igual acá, ¿sí? Donde termina este diámetro, porque es alineada, es decir, que no es proyectada. Si nosotros, cuando trazamos el plano de corte, no nos percatamos de que esta opción sea la que esté activada, entonces, pues, nos podemos confundir y colocar esa vista proyectada. Es decir, que saldría ahí recortada, más o menos a esta altura que está acá. Entonces, en esta versión, y creo que también en la versión ya del 19, esta opción está por default para este tipo de plano. Es decir, que nosotros en este caso, pues sencillamente, pues desde el punto de vista de aprendizaje, desde el punto de vista didáctico, sería que tenemos que darnos cuenta que en situaciones semejantes, esta proyección es alineada. Yo llegué a esta caja de diálogo editando el plano o los planos. Ustedes vieron que estos planos se pusieron rojo, clic derecho, editar propiedades de sección, aquí lo dice el comando. Bien, por otro lado, la idea es que les indique cómo hacer esta pieza. Yo le he llamado soporte para que de alguna manera pues indique que va a asimilar o va a soportar otra pieza. Entonces, acá en este momento ya es conveniente que el estudiante pues se dé cuenta cuando vemos el plano, cuáles serían los comandos que vamos a utilizar, las herramientas que vamos a utilizar o que debemos utilizar, siempre pensando cuál es el camino más corto en el que podemos tener mayor productividad, porque para eso es este software. Es decir, este software asiste al dibujo y una de las competencias que se tiene que ganar, o vamos a decir la habilidad que se tiene que ganar, es ser productivo. Es decir, la productividad es cantidad de trabajo en el tiempo. Es decir, que aprovechar todas las bondades, todas las ventajas que tiene el software para ser más productivo. Bien, entonces, hace unos minutos les decía que son círculos concéntricos. Este es un círculo que está trazado con una capa que indica eje, es decir, es quien sostiene a estos vértices, y a la distancia de 45 grados están trazados estos agujeros. Es decir, que si nosotros en la cota no vemos que hay otra indicación, es porque entonces todos están con esta misma cota, o sea, todos tienen esta misma cota. Por tanto, quiere decir que cada 45 grados tenemos este barreno. Entonces, recuerden que si este es 90, 45, 90, ellos están aquí a 90 porque este está a 45. De acá es la disposición. Entonces, ¿quién dice cuál es la cota que indica eso? Bueno, dice que todos tienen diámetro 6 y que son 4 agujeros, es decir, todos son iguales y están a 45. A una distancia equidistante de 44. El mayor círculo, el círculo exterior, es de 60 y que tenemos entonces acá, lo vemos aquí en esta vista en corte, perfectamente tenemos un agujero
de 18 y tenemos este de 12. Esto que se ve acá en línea visible es el bisel, porque esto es un agujero biselado bilateral, es decir, en ambos extremos. Igual, esta línea que tenemos acá es el bisel de los bordes que se han trazado estos biseles para mejorar esos bordes de este disco, vamos a decir. Es un disco que tiene un espesor de 16 de este círculo o este cilindro, vamos, menor a este cilindro truncado mayor, tenemos una longitud de 26 y que la profundidad de este agujero o de los agujeros, porque son iguales, es 10. Entonces, bueno, procedamos. Vamos entonces a pedir un IPT. Luego de comprendido el plano, pues vamos a trabajar el IPT. Así es que debemos llegar a algo así, como ustedes ven. Entonces, el primer boceto que que se trabajó es este. Está trazado este círculo de 60, que fue el que vimos en el plano, que era el círculo mayor, el exterior de la base de esta pieza. Y luego me fui a buscar el espesor de 16. Eso lo logré con esta operación de extrusión, en la que está extruido, como ustedes ven, a 16 milímetros hacia atrás para dejar este plano como el plano inicial de trabajo. Luego, lo que hicimos fue trabajar la extrusión de los agujeros. Pero ahí tenemos que detenernos un momento porque utilizamos el comando patrón circular. Este fue el comando que utilizamos. ¿Por qué? Bueno, porque es un comando que es muy conveniente para no tener que indicar la posición de cada uno de los agujeros toda vez que son 4 agujeros. Es decir, haciendo este agujero es suficiente para replicar los otros 3 que son del mismo diámetro y se encuentran a 45 grados igual, ¿ya? Entonces, ¿cómo funciona el comando? El comando funciona de la siguiente forma. Tenemos que trazar, primero, para ubicar correctamente el primer barreno que va a servir de modelo para replicar los demás, tenemos que trazar una línea auxiliar, es decir, que es una línea de trabajo, y por eso ustedes la ven en líneas segmentadas, que eso se logra con este comando, ¿sí? Que se llaman líneas de construcción. Se traza primero la línea con la herramienta línea y luego se le da esa característica de construcción. Y después trazamos esta circunferencia. Esta circunferencia que ustedes recordarán que en el plano tiene la cota de 44. ¿Sí? Tiene la cota de 44. Entonces, trazamos la circunferencia de 44 y donde se intersectó esta línea que está a 45 grados del eje X con esta circunferencia de 44, diámetro 44, ahí trazamos el primer agujero que nos va a servir de modelo con diámetro 6. Luego, entonces, pedimos trabajar con este comando de patrón circular. Como ustedes ven, el comando de patrón circular pues tiene por default esta indicación donde dice geometría, es decir que nos está pidiendo que nosotros señalemos la geometría que queremos replicar. Y luego este sería eje. Podemos en este caso trabajar, por ejemplo, con esta circunferencia o con el centro de las circunferencias para que aparezca entonces la indicación de que este ha sido el eje y va a aparecer una flecha acá circular que puede estar a la derecha o a la izquierda. Y nosotros le tenemos que indicar si queremos que esto crezca a la derecha o a la izquierda. En este caso pues es irrelevante, no tiene mucha importancia. Sin embargo, sí tiene importancia cuando, por ejemplo, estuviéramos trabajando solo un segmento de 90 grados, de 180, de 270. Entonces, acá tenemos que indicar la cantidad de agujeros. Aquí, en este caso, pues son 4 agujeros. ¿No es cierto? 4 agujeros distribuidos en los 360 grados. Es lo que debíamos indicar acá. Y una vez que nosotros tengamos todos estos comandos activados, pues ya se van a marcar los barrenos. O vamos a decir agujeros. Entonces, aceptamos y ya tendríamos marcados los cuatro agujeros. Y
fíjense que yo tengo anidado el boceto a esta extrusión número 2. Vamos a editar la extrusión. Primero finalicemos el boceto. Vamos a editar la operación. Y observen cómo ya tenemos la operación de extrusión, es decir, restando material, porque queremos hacer los agujeros. Por eso tenemos que restar, ¿sí? Indicar que es hacia atrás, que estamos restando, quitando material. ¿A qué profundidad queremos los agujeros? Bueno, el plano indicaba que era a 10, por tanto, entonces 10 será la longitud de estos cilindros con falta de material. Aceptamos y ya tendríamos hecho los agujeros. Luego, acá en esta extrusión número 3, aparece entonces extruido el cilindro central. Pero ¿cómo se hizo? Entonces vamos a indicar, vamos a editar el boceto y recuerden que en este plano teníamos esta de 12 y esta de 18. Entonces yo tracé primero la de 18 y después con el comando desfasé a 3 milímetros. Bueno, pero ¿por qué queda 12 y no 15? Bueno, porque son 3 de cada lado. 3 y 3 de este lado suman 6. Por tanto, 18 menos 6, 12, que sería el diámetro de esta otra circunferencia que está acotada en el plano. Y luego lo que hicimos fue extruir solo el anillo. ¿Sí? Extruimos solo el anillo. Aquí está. Miren, solo el anillo se extruyó. ¿Hasta dónde? Hasta la distancia de 10. Por eso, 16 que tiene la base más 10 que tiene el segundo cilindro en el plano, pues vemos 26. Aquí está. Sería 26 menos 16 serían 10. Eso es lo que está indicado ahí en el plano. Bien, entonces aceptamos y ya tendríamos, fíjense, el cilindro concéntrico, ¿no es cierto?, al primer cilindro. Y luego lo que nos queda es dar acabado. Bueno, dimos acabado con chaflanes de 2 milímetros. Le hicimos a los agujeros en la parte frontal. A este agujero le hicimos en la parte frontal y posterior, y también en los bordes del primer cilindro. Aceptamos, o sea, de 2 milímetros, el default es 45, aceptamos. Y por aquí creo que se me fue olvidando esta extrusión, porque ahí lo que habíamos pedido con el desfase, entonces quedaba este agujero, pero hasta este plano, no quedaba pasante. Y por eso entonces yo hice esa extrusión de la circunferencia de diámetro 12, para que fuera pasante. Aquí está. Vamos a indicar algo ahí porque es importante. Lo hice con una opción que se llama hasta. Es decir, ¿cómo hicimos esto? Regresemos aquí a la vista frontal. Lo que hicimos fue pedir este boceto, ¿sí? En esta zona pedimos un boceto y trazamos esa circunferencia de 12. Aquí está. Esta circunferencia de 12 la trazamos. Y luego, entonces, extruimos desde esta cara hasta la cara posterior, para que este agujero quedara pasante en la base también. Entonces, ¿esto cómo se hizo? Vamos a editar la operación. Fíjense que está aquí indicando que es pasante. Bien, le dije que pasante, invertir, es decir, hacia atrás, restando material, pero usando esta opción que dice hasta cara. ¿Sí? Le indiqué, no es que tenemos una medida, esta medida está entre paréntesis, porque no está indicada, sino que le indiqué que usando esta parte del comando, esta opción, una que es distancia, la otra que es pasante, y esta es hasta cara. Entonces, cuando nosotros tocamos aquí, lo que tenemos que indicar cuál es la cara, hasta dónde va a ir, ¿sí? El carreno. Esta es la cara. Observen esto. Entonces, aceptamos y ya tenemos ese agujero pasante. Bueno, bien, entonces tenemos ya la pieza y luego vamos a indicar cómo hacer el plano para que ya ustedes puedan notar cómo funciona este caso de los planos concurrentes. Vamos a ver un nuevo plano, trabajar en el plano de la pieza soporte circular. Indicamos necesita que se le trace un plano concurrente. Entonces yo voy a editar la hoja para cambiar este formato a un formato A4 y le voy a poner vertical a el formato A4. Vamos a traer la vista base de la pieza. Le voy a colocar una escala de ampliación 2:1.
a acercar, esta misma vista que nos está subiendo el programa es la vista frontal que yo quiero declarar. Entonces me voy a desplazar acá y vamos a trazar los planos concurrentes. Cualquier tipo de plano o disposición de planos necesita que utilicemos la vista segmentada, y necesitamos hacer un clic en esta. Si ustedes notan que cuando nos acercamos a la pieza, ella se enmarca en rojo, ¿sí? Entonces hacemos clic en la dirección propuesta. Fíjense que esta dirección propuesta pasa por el centro del agujero que es pasante y que está ubicado en el segundo cilindro de esta pieza, y la otra parte del plano la voy a pasar por el centro de uno de los agujeros que se encuentran dispuestos a 45 grados, y este está ubicado en el cuarto cuadrante. La idea de trazar este plano es para observar o para que se aprecie en este plano la profundidad de los agujeros. Es decir, por eso se traza este plano de corte. Otra cosa que tenemos que percatarnos es notar cómo en la caja de diálogo de corte del plano de corte aparece método, proyectado o segmento alineado, y el default acá es alineado. Esta versión ya tiene incorporada, como yo les había dicho, tiene incorporada por default alineada siempre que se use este tipo de plano, porque la norma así lo establece. Recordar que aquí lo que está pasando es como si de manera virtual el plano se coloca todo en la posición del eje Y, y por eso entonces estamos viendo alineada la vista en corte. Aquí tenemos que arreglar algunas cosas para poder dejar ya el plano totalmente bien. Entonces, por ejemplo, si ustedes observan esta línea que está aquí, es la línea que se proyecta debido a esta intersección. Entonces esa línea no la queremos ver acá en el corte, y por eso entonces la señalamos, clic izquierdo y después derecho, y le quitamos la visibilidad. Quitemos estos dos pedacitos también de los extremos. Y lo que tenemos que hacer a continuación es colocar las líneas de centro. Por ejemplo, en el caso de la vista frontal, que tiene esta distribución o este arreglo de agujeros a 45, tenemos que utilizar una línea de centro, llamémosle especial, para esta situación, porque esos agujeros están sostenidos, los centros del agujero están sostenidos con una circunferencia que, si ustedes recuerdan, la utilizamos de línea de construcción para encontrar la posición del agujero modelo. Entonces eso mismo es lo que tenemos que indicar en el plano, porque será lo que tiene que hacer el operario para puntear la posición de los agujeros. Entonces, en anotar, en este botón, encontramos todo lo concerniente a rotación. Si aquí ustedes lo pueden ver. Y vamos a tomar esta opción que dice patrón centrado. Entonces el patrón centrado funciona de la siguiente manera. Tenemos que indicar al menos una de las circunferencias que son concéntricas a la que vamos a trazar, para que sirva de guía. Entonces, con este patrón activado, vamos a tocar los centros de cada uno de los agujeros, y se va trazando ya la circunferencia que sostiene los centros de estos agujeros. Cuando ya la tenemos cerrada, damos clic izquierdo, crear, y ya queda creada la circunferencia. No tenemos que ponernos a trazarla manualmente. Observen cómo trabaja también en este aspecto el comando, que las líneas de centro individuales de cada uno de los agujeros ya las coloca alineadas radialmente, porque así es como lo establece la norma. Es decir, no es que la tenemos en la otra posición, sino que debemos tenerla de manera radial. Y por acá nos va faltando también una línea de centro para este agujero que es pasante, igual para este que no es pasante. Estas líneas deben sobresalir del contorno de la pieza alrededor de 2 milímetros. Vamos a alargar un poquito para cumplir con esa exigencia. Luego vamos a cambiar aquí esta estructura de nombre del plano, porque lo que hace el programa en este caso no es lo que nosotros tenemos en la norma ecuatoriana. Entonces quitamos de ahí la palabra escala, porque no tenemos que colocar la escala
en ningún caso, ni siquiera en la posición correcta, porque todo lo que corresponde a la representación que está en este plano, la vista frontal y la vista en corte, están en la misma escala. En el caso de que la vista en corte estuviese expresada o hayamos decidido expresarla en otra escala diferente a la vista principal, pues entonces sí habría que aclarar y colocarlo en la parte inferior con la palabra completa escala y al lado el valor de la escala. Pero en este caso, pues no procede y lo que tenemos que hacer es quitar ese valor de escala. Nos vamos a poner acá delante de la expresión vista vista y vamos a escribir la palabra corte en corte que se debe indicar. Así es que, y ya con esto pues tendríamos lo que a línea se refiere adecuado en el plano. Si están correctamente adecuadas todas las líneas para poder expresar el mensaje que este plano debe dar.